Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy lunes 15 de enero del 2018, este es nuestro programa número 12. Y en una semana como hoy, pero en 1769, nace Ignacio Allende, militar insurgente mexicano. En 1826 nace en Galeana, Nuevo León, Mariano Escobedo, destacado militar liberal, uno de los principales héroes de la lucha contra el imperio de Maximiliano. En 1869 se erige el estado de Hidalgo por decreto del presidente Benito Juárez. En 1943 se promulga la Ley de Seguridad Social que protege a los trabajadores en caso de accidentes, enfermedad, jubilación y muerte. Dicha ley siendo las bases del ahora Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. En 1952 se crea el Estado de Baja California, al ser modificados los artículos 43 y 45 de la Constitución. Y en 1963 inician las primeras transmisiones de televisión a color, sistema inventado por el mexicano Guillermo González Camarena. Y con esto comenzamos. Y este es el hotline de la semana. Y luego, en donde las diferencias de los principales partidos políticos nunca tuvieron cabeza más que sus propios intereses como líderes nacionales y buscando siempre en contender a los más altos puestos políticos, y en donde esta semana se han dado con todo más que de exponer propuestas a la ciudadanía. Parecieran verduleras de mercado. El pasado 20 de mayo de 2017 se fraguaba un frente opositor. Así es, el entonces presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, y Alejandra Barrales, del PRD, decidieron formar un frente amplio opositor para el 2018 con dos propósitos fundamentales. Uno, sacar al PRI de los pinos, y segundo, que AMLO no llegue a la presidencia. Dicho frente, cuyo según algunos de sus propósitos era sumar líderes también de la sociedad civil con el afán de hacer un bloque que hiciera contrapeso, aunque la verdad que se escribiría después era la que ya sabíamos todos, la que Ricardo Anaya saldría como candidato del frente para la presidencia, aunque se fraguó y se negoció con Barrales a cambio de que ella también fuera candidata, pero a la jefatura de la Ciudad de México, también con el apoyo del panismo, con la militancia panista capitalina. Ricardo Anaya, lejos de haber cerrado filas con la militancia panista nacional, la fragmentó, primero con la salida de Margarita Zavala del PAN para irse por la Independiente, por supuesto con apoyo de algún sector de la militancia de ese partido, y la segunda, la salida reciente de Javier Lozano para unirse a la campaña de Mitt como uno de los voceros de campaña. También con una parte de la militancia panista que apoyan a Lozano y se identifican con Mitt, lo que hace ser de Acción Nacional un partido hasta el día de hoy muy fragmentado, muy polarizado para esta contienda que está por venir. Por el mismo estilo también está el Partido de la Revolución Democrática, también enfrenta ese tipo de fractura, primero por el número de renuncias de militantes a ese partido para sumarse a Morena, y el segundo, el negociar es como una especie de última llamada con la poca militancia existente del PRD para negociar con el PAN y apoyar su candidata por la Ciudad de México. Otro escenario, pero con el PRI. Hoy su candidato es más tecnócrata más que político, que llega amordazado por no poder liberarse del enorme peso de corrupción que tiene ese partido. Con 7 exgobernadores presos y 9 bajo investigación, un presidente con la peor evaluación en la historia de este país, con un dirigente del PRI nacional también marcado por corrupción, sobre todo por los taxis que tiene Nuevo León, una maestra, Elbester Gordillo, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, recluida enfrentando un proceso por lavado de dinero de procedencia ilícita, en donde se negoció con ella también para que saliera de la cárcel y solo
con arresto domiciliario en su casa en Polanco a cambio de los votos de los militantes del partido Nueva Alianza a favor de Meade, lo que le afecta considerablemente a Meade, considerablemente a su campaña, y en donde se convierte Meade en el nuevo pípila del PRI del México moderno. Y aquí continuamos. El despeñadero, tortas y vales te van a dar. Compras tu gozo, vas a soltar. Al fin del todo vas a olvidar. Y en el despeñadero tenemos el caso más sonado de esta semana. Así es, el caso Chihuahua, un estado que como muchos otros ha sido permeado por la corrupción solapada desde el gobierno federal, que junto con el PRI ha quedado evidenciado el modus operandi para fondear recursos para las campañas de las pasadas elecciones del 2016 a través de empresas fantasmas por casi 250 millones de pesos, y que este caso en particular se le ha salido de las manos al mismo gobierno de Enrique Peña Nieto, y es que en días pasados el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, tuvo una discrepancia con el responsable de la Secretaría de Hacienda respecto a unos convenios firmados de un programa que tiene la Secretaría de Hacienda con los estados llamados saneamiento financiero, es decir, son recursos de apoyo. En ese momento, Chihuahua, mediante su fiscalía, la Fiscalía de Chihuahua, detiene a Alejandro Gutiérrez, secretario adjunto del PRI nacional, debido a que existe una investigación en proceso por presuntos desvíos millonarios, pues por este caso de corrupción, en vez de que Enrique Peña Nieto y la Secretaría de Hacienda pongan atención a ese posible desfalco, sucede todo lo contrario. Condicionan los recursos previamente firmados a cambio de la información del proceso que se lleva con Alejandro Gutiérrez. Es decir, la Secretaría de Hacienda pone en condición esa investigación en curso para poder cumplir, pactar, pagar con los apoyos al estado de Chihuahua. En la historia de México nunca se había ventilado un caso así. El PRI y Enrique Peña Nieto tuvieron que salir a dar un pronunciamiento sobre este caso. Es decir, Enrique Peña Nieto podía ser cómplice de lo que sucedió en el caso Chihuahua con esos recursos. O César Duarte también los ha de tener, él está en Estados Unidos, pero los ha de tener sentenciados en caso de su detención, que cantaría todo lo que sucede. Este es un claro ejemplo en que las instituciones, ninguna tiene autonomía tal, ni se manejan con tal transparencia en contra de la corrupción que hasta el mismo Manlio Fabio Beltrones Rivera tuvo que ampararse para, según dijo, poder tener acceso al expediente. Pero por lo pronto sí tienen preocupación por una eventual detención hacia su persona. Como dicen los clásicos, el miedo no anda en burro. De hecho, hay varias instancias que ya deberían de haber abierto carpetas de investigación, como la FEPADE, la PGR, el INE, en investigar ese faltante de recursos que no se declaró, el Congreso de la Unión en formar una comisión investigadora sobre este caso. Hasta el día de hoy, ninguno de estas instancias se ha pronunciado sobre este caso. Así, de este tamaño está la corrupción en las instituciones. Todas se solapan unas a las otras. Y aquí continuamos. Las multas del INE que son generadas a los partidos políticos por faltas a la ley sirven para CONACYT, es decir, para ciencia y tecnología, aunque en sí este rubro no debe depender de un presupuesto por las multas generadas por el INE, sí son de gran ayuda, ya que se destina muy poco a este rubro. De hecho, en México es un país que invierte muy poco en ciencia, en educación, en salud, etc. Bueno, y así es como llegamos al final de este programa, el número 12, y no deje de seguirnos en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Yo soy Ramón Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos y que pase usted muy buenas noches.